Pues bienvenidos de nuevo al Seminario Permanente de Agua y Cultura. Veo caras nuevas, qué bueno que están sumándose a este seminario que llevamos pues ya algunos añitos al aire, digamos, para hacerlo como programa de televisión. Y bueno, este año iniciamos las sesiones de este año con esta, en donde vamos a tener dos ponencias y generalmente nos reunimos una vez al año, generalmente a finales de mes, aunque en el calendario que les envié de las reuniones hay por ahí una reunión agendada a la mitad de, creo que es de julio, precisamente por el asunto de las vacaciones, ¿no? Entonces, para no perder nuestra reunión, la vamos a adelantar ese mes un poquito. Entonces, bienvenidos de nuevo a todos a este seminario permanente de agricultura y quiero pues presentarles rápidamente a nuestros ponentes del día de hoy. Este, eh, Está con nosotros la doctora María Antonieta Zárate Toledo. Ella es doctora en Ciencias Sociales por el CIESAS y ella hizo su trabajo de tesis fue sobre el agua en las lagunas de Montebello. Si no mal recuerdo, es conflictos o disputas por el agua en la comunidad de Ojo de Agua en Chiapas. Y y tenemos a Roberto, ella es ahora investigadora independiente y el año pasado, desde el año pasado, el año antepasado, estuvimos colaborando junto con Antonino García, que también aquí está presente, en un proyecto de las Cañadas de Ocosingo, en las Cañadas de Ocosingo, un proyecto que fue financiado por los PRONACES de CONACYT. Bienvenida, Antonieta. Qué bueno que estás con nosotros y te esperamos en las próximas sesiones también de este seminario. Gracias. Y también tenemos a Roberto Romero Pérez, que es viejo colega. Trabajamos juntos en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, haciendo una infinidad de proyectos, aventuras y desventuras. Este, y, eh, y bueno, en esta ocasión, Roberto ya es adicto a este seminario, ya ha estado en varias ocasiones y ahora nos va a presentar un trabajo relacionado con la presa Endo, que al rato se los voy a leer el título completo. Entonces, la dinámica del seminario son dos presentaciones que tenemos. Antonieta va a tener media hora de presentación, media hora de preguntas y respuestas, y después pasamos a la segunda con Roberto, igual la misma, media hora de presentación, media hora de preguntas y respuestas. Y con eso cerraremos la sesión del día de hoy. Entonces, Antonieta, tienes la palabra. Ok, buenos días a todos. Voy a compartir pantalla. Sí, si tienes algún problema con compartir pantalla, me lo puedes mandar a mi correo y yo la puedo pasar desde acá, ¿eh? Claro que sí, gracias. Bien. Adelante, Antonieta, bienvenida. Ok, ya estamos, ¿verdad? Estamos viendo una lámina que dice problemática Sí, ambiental sí, en la sí, subcuenca sí, ya. Jatateco. Ok, ahí está. Ahí estamos viendo ya la portada. Ahí está. Ok, bueno, buenos días a todos. Pues para mí es un gusto estar con ustedes presentando este trabajo que em, hemos estado desarrollando desde el 2019 en las cañadas de Ocosingo. Bueno, no- lleva por título la ponencia del día de hoy, Disputando el Paraíso Perdido, Agua y Conflictos en las Cañadas de Ocosingo. Este, bueno, para pasar, aquí está. Bueno, la región conocida como Cañadas de Ocosingo, que se encuentra
bueno, pues en esta gran región de la selva lacandona, ¿no? Este, esta zona fue un frente de, bueno, originalmente fue un frente de colonización agraria y ganadera en los años 50, 60, ¿no? Una zona de explotación forestal. Y lo que, bueno, más o menos para hacer, identificar el área, coloqué aquí este mapa de Google Earth y tenemos aquí Ocosingo, ¿no? La ciudad, bueno, la cabecera municipal de Ocosingo, y entonces es la zona, el área de estudio es la zona del río Jatate, ¿no? Y tres microcuencas, digamos, ¿no? La primera sería, que correspondería a la cañada 1, ¿no? Que es la cañada de Patihuitz, ¿no? Y la cañada 2, que es conocida localmente como cañada 2, sería la cañada de Santa Elena, el Censo, el Tumbo, ¿no? Y que colinda ya con la reserva de la biosfera Montes Azules, que se encuentra pues, ahí, ¿no? Incluso empalmada con los ejidos de esta zona. También la cañada número 3, que es conocida, o valle, también le llaman Tercer Valle, ¿no? Localmente, que es la de San Jacinto, ¿no? Y que, bueno, ahí abarca Las Tazas, San Jacinto, Delicias Casco, y bueno, pues más adelante veremos con detalle cuál es la dinámica de estos territorios. Bueno, las cañadas de Ocosingo se encuentran, quisiera como un poco hablar de cómo se ha transformado, primero cómo se ha transformado el territorio de las cañadas en los últimos 50 años, ¿no? Un poquito más atrás, Miguel Álvarez del Toro, no sé si lo ubican, fue un naturalista que trabajó en Chiapas durante más de 50 años, y él, bueno, originario de Colima, llegó a Chiapas en 1942, me parece, y escribe en sus memorias que fueron publicadas en 1984, de sus primeros 20, 30 años colectando en las selvas y las áreas naturales de Chiapas. Él hace un viaje al Jatate en 1944, al río Jatate, y señala lo siguiente. Dice, unos kilómetros río abajo del Jatate había un rancho abandonado. Por cierto, nos informaron que ese rancho, llamado El Jordán, lo habían abandonado por incosteable, ya que los tigres se comían más ganado del que nacía. Si mataban un tigre, luego aparecían dos en su lugar, eran otros tiempos. Al caer la tarde, llegamos al lugar recomendado para acampar, y ciertamente ese fue uno de los campamentos más agradables que he tenido en los 42 años de colectar en el campo chiapaneco. El sitio era un vértice formado por el arroyo Jordán al desembocar en el río Jatate. El arroyo era casi un río con mucho caudal y aguas frescas porque corría bajo bosques umbríos. Su lecho pedregoso y formaba numerosos remansos o pozas muy agradables para los baños. Por su parte, el río era muy ancho, muy caudaloso, pero de suave corriente silenciosa, y sus aguas tibias. Había manera, pues, de escoger agua fría o agua tibia para el baño, aunque en el río habían cocodrilos de tamaño poco tranquilizador. El terreno entre los dos cursos de agua era de tierra arenosa y estaba cubierto de bosquecillos y matorrales entremezclados con espacios abiertos
toda una variación de hábitat que ofrecía facilidades a numerosas especies de aves. Eh, bueno, a lo largo de todo su relato, lo que él cuenta es que esa zona era un verdadero paraíso en la tierra, ¿no? Habla mucho de las aves, los espectáculos de aves que encontraban durante sus caminatas en la selva, incluso también sus encuentros, numerosos encuentros con diversos tigres y ocelotes, ¿no? Tigres le llaman al jaguar, ¿no? Y ocelotes y viejos de monte, ¿no? Entonces, eh, este, eh, este lugar era en esos momentos, pues realmente una maravilla, ¿no? Una selva prácticamente virgen. Bueno, ok. Um, Este espacio, voy a hablar un poquito como de la dinámica de este gran territorio que es la selva lacandona. Y bueno, pues todos sabemos que en 1971 salió un decreto bajo el cual la comunidad lacandona obtuvo una resolución presidencial sobre reconocimiento y titulación de tierras que benefició a 66 familias lacandonas con 614.321 hectáreas. Con esta resolución, pues más de 5.000 indígenas celtales que estaban establecidos en 38 colonias y 17, entre ellas 17 ejidos constituidos ya legalmente y 27 en procesos, pues fueron relegados a calidad de invasores, ¿no? Y con esto inició pues una batalla legal de estas colonias y ejidos por ser reconocidas y por impedir la pues la brecha, ¿no? Que se delimitaran los terrenos de la comunidad lacandona. Bueno, este conflicto continúa hasta hoy en día y en 19, bueno, y derivado de esta situación, pues ya en 1977 se establece un convenio definitivo que precisa los derechos que en esta comunidad tendrían las etnias lacandona, chol, celtal, orientado al aprovechamiento del territorio, que se considera como base del decreto presidencial de inclusión étnica del 18 de diciembre de 1978, publicado por el Diario Oficial el 8 de marzo de 1979. En 1978 se establece por decreto el área natural protegida, la reserva de la biosfera Montes Azules, sobre 331.200 hectáreas. El área quedó superpuesta en 70% a las que fueron dotadas a la comunidad lacandona y que también estaban en disputas con el resto de los pobladores. Entre 1981 y 1992 se establecieron 8 áreas naturales protegidas, 7 de ellas federales, una estatal, y que abarcaron 125.432 hectáreas. Bueno, digamos, eh, otra forma de ver, también de otro uso que le encontraron a este territorio, bueno, pues entre 1974 y 1993, pues se han documentado diversas, en diversas etapas, las prospecciones, trabajos de prospección petrolera por parte de Pemex en todo Chiapas y particularmente en la zona de la selva lacandona. En estos ejidos
donde nosotros estuvimos trabajando, pues existen aún pozos taponados, incluso hay una comunidad, un ejido, que está ya dentro de la reserva Montes Azules, que tiene el nombre de Nuevo Coatzacoalcos, ¿no? Entonces, bueno, en esta región se destacan las zonas de prospección petrolera Miramar, que están en los alrededores de la laguna Miramar, Nazaret y Ocotal Noroeste en el municipio pues, de Ocosingo, todas, ¿no? Bueno, este es un mapa donde se pueden apreciar la cuenca del río Usumacinta, la subcuenca del Jatate y, bueno, las diferentes áreas naturales protegidas que se han decretado, que se localizan en esta zona. Bueno, también están identificadas las comunidades donde nosotros trabajamos, que están en rosa, rojo y amarillo, naranja, ¿no? Entonces, bueno, les voy a hablar un poquito sobre cómo fue que llegamos a trabajar con estas comunidades de las cañadas. Bueno, en mi caso, el doctor Antonino García de la Universidad de Chapingo me invitó en el 2019 a un recorrido y una serie de reuniones que se realizaron en los ejidos San Jacinto y el Censo, ¿no? Que están localizados, el San Jacinto, pues en la cañada número 3 y y el Censo en la cañada 2, ¿no? Bueno, en estas localidades, en estos lugares, pues nos reunimos con ejidatarios que previamente ya habían invitado y habían acudido con el doctor Antonino para hablarle de su inquietud, sus problemáticas sobre la tala ilegal, ¿no? Un problema de tala ilegal en el que estaban viviendo y además un problema de escasez de agua en el 2019, ¿no? Ya que estaban viviendo pues un periodo de fuerte escasez, de sequía, ¿no? Donde pues empezaron a observar que bajaba el nivel de sus fuentes de agua, ¿no? De sus manantiales y de los ríos, ¿no? Y que ya habían comenzado a encenderse los focos de alarma en los ejidos, ¿no? Por la falta de agua. Bueno, antes de pasar a la siguiente lámina, entonces, estas comunidades tenían ese interés de buscar soluciones de manera, pues, interna, ¿no? Autogestiva, para hacer frente a su situación, su problemática. Entonces nosotros a partir de entonces comenzamos a hacer viajes a la zona, ¿no? Hicimos un primer taller de diagnóstico que realizamos en la cabecera municipal de Ocosingo y a la que asistieron 36 comunidades. Ellos definieron que querían trabajar en colaboración con el municipio y nosotros íbamos a acompañar ese proceso. Eran 7 sedes, le llamaban, ¿no? De acuerdo a la ubicación geográfica y la movilidad, las posibilidades de movilidad que habían en esa zona, porque hay que mencionar que en esta región, pues hay el acceso es un poco complicado, ¿no? Por los caminos que están en muy mal estado. Entonces, por ejemplo, para llegar desde Ocosingo hasta San Quintín, que está en la zona de la laguna Miramar, hay que hacer un trayecto de
más o menos 11 horas, ¿no? Más o menos. Y, por ejemplo, para llegar al nuevo Coatzacoalcos son como 6, 7 horas, ¿no? Por caminos prácticamente destruidos, ¿no? Entonces ellos fueron los que hicieron esa propuesta de las 7 sedes y bueno, entonces hicimos en ese año, también 2019, salió una convocatoria con ACID para estos pronaces de agua, ¿no? Y decidimos someter una propuesta a la convocatoria, someter una propuesta. Obtuvimos un financiamiento de un proyecto semilla y realizamos, ya debido a la pandemia y todas las condiciones que se atravesaron en el 2020, decidimos realizar 3 talleres, ¿no? Esta vez ya con un equipo mucho más multidisciplinario, mucho más grande, conformado por gente del CIESAS, gente de Ecosur, ¿no? Y Chapingo. Entonces, realizamos 3 talleres, uno en Santa Elena, otro en Patiwitz y un tercer taller en San Jacinto, y derivado de los recorridos que anteriormente habíamos realizado y el primer taller de diagnóstico y luego los 3 talleres que hicimos en 2020 fue que encontramos lo siguiente, ¿no? Sobre la problemática ambiental en esta cuenca, en esta subcuenca del Jataté. Desde 1970, el área de estudio pues, ha sufrido un alto deterioro ambiental debido a su condición de frente de colonización de tierras selváticas para la agricultura, ganadería y aprovechamiento forestal. Se estima que a la fecha se ha perdido aproximadamente el 70% de la cobertura vegetal según la cartografía que elaboró el Ecosur para los fines de este trabajo, ¿no? Bueno, por otra parte, la problemática del agua en la subcuenca es la siguiente, ¿no? De acuerdo a los testimonios y lo que observamos en los recorridos, se estima que, bueno, los arroyos de tercer orden se secan completamente en tiempos de sequía, ¿no? Una vez que inicia el año, por ejemplo, en enero, febrero, comienzan a secarse. Los ríos de segundo orden presentan una disminución del 70% de su caudal, ¿no? El río Jataté ha bajado su nivel en un 50%. Algunos manantiales que se surten de agua para uso doméstico han bajado su nivel a la mitad desde hace 4 años. Bueno, también los niveles de las lagunas kársticas han sido seriamente afectados, ya que han disminuido hasta 8 metros, ¿no? Hay incluso lagunas como en la zona de Nuevo Coatzacoalcos donde se ha secado, que se han secado completamente, ¿no? Bueno, los conflictos socioambientales que comenzamos a ver fue que la pérdida de la cobertura y la disminución de los caudales de los cuerpos de agua ha derivado en problemas de escasez de agua en las comunidades de las 3 cañadas. Como consecuencia también del crecimiento poblacional en el área, los cuerpos de agua se han contaminado por el drenaje de la cabecera municipal, así como por las aguas grises, que los lavaderos se van directamente, inclusive hay comunidades, ¿no? Bueno, es una constante más bien, donde los lavaderos se localizan al lado de los arroyos, ¿no? Digamos, arriba están las tomas de agua y a lo largo del cauce del arroyo, la gente va construyendo sus lavaderos ahí, ¿no? Al lado. Y por ejemplo, en Patiwitz, la gente comenzó a abrir como unas zanjas para sacar las aguas servidas
viviendas, ¿no? Principalmente lavaderos, porque en los baños, los baños de agua que hay, ¿no? Los convencionales tienen fosas sépticas, pero esas aguas de los lavaderos se van por unas zanjas que atraviesan todo el pueblo y que van juntando insectos y animales, y, ¿no? Entonces, bueno, y luego se van a dar a los arroyos cercanos a la comunidad. Se ha dejado de pescar por esta razón también en estos cuerpos de agua, en las lagunas y arroyos. Y otra problemática muy fuerte que hay es la tala ilegal, ¿no? Eh, las formas de apropiación del agua que prevalecen en esta zona, bueno, en Ocosingo han identificado, ¿no? 2.315 localidades de acuerdo al plan municipal de Ocosingo de 2021-2024. ¿No? Esta zona pues ha sido en los últimos 30 años, 25 años, ha tenido un fuerte crecimiento de, de la población y sobre todo de se trata de población que está dispersa en muchas comunidades, ¿no? Debido a, pues, a las condiciones que hay en esos terrenos, pero también por la condición histórica, política, social, ¿no? Que ha prevalecido. Bueno, el organismo operador municipal atiende únicamente a la cabecera municipal, ¿no? Nosotros en las 36 localidades distribuidas a lo largo de las 3 cañadas, en las 3 microcuencas que les decía, también hemos encontrado, bueno, que hay distintas estrategias para acceder al agua y que a excepción de del sistema Pamala, que hay un pequeño sistema que abastece a 8 comunidades, los demás pues operan de forma pues informal, ¿no? Bueno, entonces estas son las estrategias comunitarias para el acceso al agua. Identifiqué 3, ¿no? Una es los sistemas comunitarios de agua entubada que han sido construidos en los últimos 25 o 20 años y que se han construido por iniciativa de pues el municipio con la gente que aporta mano de obra, ¿no? Y se encarga de pues de darle mantenimiento y operar, ¿no? El agua en las comunidades. Bueno, estos tal como comité de agua, no, estos sistemas no cuentan con un comité formal de agua, a excepción nuevamente de Pamala, que sí tiene un patronato, ¿no? Este comité o pequeño grupito o junta de agua, ¿no? También le llaman, está conformado por 2 miembros o 2 representantes, le llaman en la comunidad, y pues son los que se encargan de hacer todo el trabajo ahí eh, este, de hacer que se cumplan los acuerdos internos, regulan la distribución, el uso del agua y el manejo. También se encargan de pues vigilar esta cuestión cuando se trata de una fuente externa a la comunidad, pues de hacer valer los acuerdos intercomunitarios para acceder a la fuente de agua, cuando luego también en otro nivel pues están los cargos ceremoniales, ¿no? Que son tradicionalmente pues de tipo celtal, ¿no? Que se establecieron en los años en que la presencia de la iglesia y era muy fuerte, ¿no? En esta zona, entonces están los túneles, que es como la categoría más alta, están los diáconos, ¿no? Principales y catequistas, y bueno, ellos se encargan de entrar en acción en el 3 de mayo en las ceremonias del agua, ¿no?
Entonces, está el sistema, les decía, está el sistema Pamalá que abastece a 8 comunidades. También este es el caso de San Jacinto, de el ejido Santa Elena, de la ranchería Santa Elena, de la comunidad Las Tazas, de Rancho Alegre, Las Delicias y San José Limón, que es una propiedad, digamos, una pequeña propiedad y que abastece a 4 comunidades y hay un pequeño patronato ahí, pero no está reconocido legalmente. Bueno, la otra forma es un sistema, es de sistema comunitario de agua eh, y que alterna con el acarreo, ¿no? Que se trata de este, sistemas que no tienen infraestructura suficiente, donde la gente no tiene acceso al agua, ¿no? La mayoría de la gente no tiene acceso al agua, digamos que se construyeron tanques y una red de tuberías en algún momento, pero esta no alcanzó a abastecer a toda la comunidad, o bien, como en el caso de Delicias Casco, la comunidad se encuentra por condiciones geográficas, no toda la gente puede tener acceso al recurso, ¿no? O sea, es que es muy limitado. Y entonces, este es el caso de San Jerónimo, que está en la cañada en la zona de Santa Elena y luego y de Delicias Casco, que está muy cercana a San Jacinto. Bueno, Em, la otra forma, bueno, pues es el acarreo, son las comunidades que no tienen acceso al agua, ¿no? Para nada, y en muchos casos también no tienen fuentes de agua cercanas a sus comunidades, cuentan con pozos, algunas, o lagunas, que se secan, ¿no? Estacionalmente, entonces tienen que a veces caminar hasta 8 kilómetros con mujeres y todo, eh, em, para acarrear el agua con animales, ¿no? Entonces, no tienen comités de agua, es el agente o el comisariado el que se encarga de de regular estas cuestiones, ¿no? La Asamblea se encarga de regular el acceso a las fuentes de agua, arroyo, pozo o laguna. Algunas familias cuentan con tanques de almacenamiento de agua de lluvia, que en el caso de, por ejemplo, de Nuevo Coatzacoalcos. En tiempos de sequía, las familias tienen que caminar hasta 8 kilómetros para abastecerse. Y bueno, y en el caso de las ceremonias del agua, bueno, pues hay muchas de estas comunidades, por ejemplo, Santa Rosa y Mitontic, no son, se trata de comunidades que son protestantes, entonces no realizan ningún tipo de ceremonia, ¿no? En otro caso, me parece que es Morelia, en el ejido Morelia, ahí sí la gente, perdón, Ranchería Morelia, ahí sí la gente realiza un rezo y un convivio en el pozo del cual se abastecen. Bueno, ¿cuáles son los conflictos y tensiones por el agua, por el acceso al agua que encontramos, ¿no? Entonces, Antonieta, perdón. Antonieta, perdón, perdón por la interrupción. 3 minutos, por favor. Ok, bueno, ya voy a cerrar. Entonces, los actores sociales, para entender cuáles son como las tensiones que se están dando en esta comunidad por el agua, en estas comunidades, nosotros tenemos que identificar que existen más o menos los grupos de actores sociales que están en disputa, ¿no? Por el recurso. Y tenemos que em, hay como personas que bases de apoyo zapatistas, hay no zapatistas, están los partidos políticos y están los grupos religiosos y también está el narcotráfico recientemente. Y bueno, los conflictos por el agua que encontramos es que, bueno, en el sistema Pamalá,
no se respetan los acuerdos en torno al agua, ¿no? Y sobre todo son las comunidades, las bases de apoyo zapatistas que entran dentro de este sistema, los que no pagan cuotas, y cuando se les presiona para realizar el pago, ellos cortan las tuberías que abastecen al resto de las comunidades porque estas tuberías atraviesan sus comunidades, ¿no? Este, en Patiwitz, La Garrucha, hay dos comités de agua, ¿no? O sea, a pesar de que es el mismo ejido, ¿no? La Garrucha es una comunidad zapatista y entonces hay dos comités de agua, dos tanques y bueno, cada uno trabaja por su cuenta, ¿no? En las tasas, por ejemplo, la asamblea de la comunidad no permite que los exzapatistas se conecten a la red de agua. Y esto ocurre porque los exzapatistas en su momento no trabajaron o no colaboraron con la comunidad, decidieron retirarse de la comunidad de las tasas y no colaboraron para la construcción y el mantenimiento del sistema de agua, ¿no? Bueno, el resumen, brevemente, resumen de problemáticas en relación al agua y de las acciones que se podrían realizar, pues lo desarrollamos conjuntamente con la población local, ¿no? Entonces, lo voy a omitir porque gran parte de esto ya lo habíamos señalado antes, ¿no? Y finalmente, como reflexiones finales, bueno, tenemos por un lado, pues en esta región que se superponen diversas formas de ver y de entender el territorio, de apropiación del territorio, ¿no? Entonces ahí las territorialidades superpuestas, pues nos permiten ver las dinámicas de apropiación territorial y organización social de las comunidades, las cañadas, que se contraponen a las distintas representaciones sobre el espacio desde los poderes del Estado y las oligarquías locales e incluso pues las ONGs internacionales que están en esa zona, ¿no? Por otra parte, bueno, las experiencias y las prácticas organizativas de la población local pues constituyen la base colectiva para definir los derechos del agua en esas comunidades. Las reglas y acuerdos internos son mecanismos eficaces para el manejo del agua al permitir la distribución equitativa del recurso y finalmente vemos cómo la autogestión y el Estado-nación están en constante, digamos, pues tensión, ¿no? A diferencia de otras zonas de Chiapas y de México también, las comunidades locales no buscan el reconocimiento de sus reglas y formas de gestión, sino que, pues, por el contexto de lucha social, histórica, política que hay en esa zona, pues ellos no se han visto en la necesidad de buscar reconocer o apegarse a las leyes del Estado-Nación para hacer valer sus derechos del agua, más bien lo manejan todo internamente entre las comunidades y bueno, otra sería que el escenario de escasez creciente ha derivado en normas para el cuidado del agua, como evitar el desperdicio, evitar la contaminación de los cuerpos de aguas superficiales y son reglas que han incorporado ellos, ¿no? a sus formas de gestión y también hay una tendencia a recuperar las ceremonias en torno al agua y esto particularmente se ha visto en la zona cercana a la cabecera municipal, ¿no? Donde la gente sí está interesada, pero porque lo ve, ellos mismos lo manifestaron como una forma de cohesión social, ¿no? Como una forma de restablecer el tejido social y de convivir, dicen, como convivían los abuelos, los papás, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Gracias. Pues muchas gracias, Antonieta, por este recorrido por las cañadas de Ocosingo. Este, eh, pues ahí es donde vemos sobre todo las condiciones en los que se lleva a cabo la gestión comunitaria del agua, o el manejo comunitario más que gestión, ¿no? Sí,
Eh, bueno, si hay alguna pregunta, algún comentario, por favor, hay tres formas de hacerlo. Hay una manita que aparece en el menú donde dice personas. A través del chat me lo pueden hacer saber o hablando directamente con el micrófono. Entonces, si hay alguna pregunta, algún comentario, por favor, ¿no? Bueno, entonces me lanzo yo. Sí, A ver, ¿quién? sí, yo, Roberto Romero. Roberto, adelante, por favor. Recientemente escuché una plática de funcionaria de Conagua que tiene a su cargo el antiguo Prosapis, creo que es agua limpia. No recuerdo, perdón, Eduardo López que está aquí también, seguramente lo sabe. Pero bueno, el punto es que ella decía que Conagua estaba flexibilizando sus reglas de operación para justamente hacer más fácil el acceso a este programa para comunidades justamente como las que están comentando aquí la compañera. Quisiera saber si esta flexibilización de Conagua para el acceso a estos programas de agua y saneamiento han tenido algún impacto positivo, le han facilitado el acceso a las comunidades que han estudiado en Chiapas. Sería todo. Gracias, Roberto. Antonieta, si quieres juntamos algunos comentarios y preguntas y después para que pueda responderlos en conjunto. Me parece bien. Bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario? Yo, Rafael Ruiz. Rafael, adelante, por favor. Hola, buenos días de nuevo a todos y a todas. Muchas Pones tu gracias. cámara para que te veamos, Claro, claro. porque si no, nada más estamos hablando de unas letras. Y si todos los que están pueden prender sus cámaras, se los agradecería. Muchísimas gracias. Adelante, Rafael. Bueno, muchas gracias a la doctora por la exposición. Realmente es muy interesante, sobre todo desde mi punto de vista por un caso más o un estudio de caso más que da luz sobre conflictos, ¿no? Sobre conflictos relacionados con el agua. Y a mí especialmente me llama mucho la atención porque yo he trabajado conflictos, pero más tratando de establecer o de hacer estudios más generales, vaya, tratando de encontrar formas para de alguna manera buscar generalizaciones que apunten a política pública, que es como mi formación, ¿no? De doctor en políticas públicas. Y uno de esos aspectos es que me ha adentrado algo es sobre la mediatización de conflictos, porque es una, desafortunadamente o afortunadamente, no sé cómo decirlo, no hay mucha información sistematizada sobre conflictos por el agua para tener más datos, vaya, más allá del conteo simple de estos conflictos, y una de las herramientas es indagar a través de la mediatización de estos conflictos, es decir, de la aparición de ellos en ya sea medios impresos, medios digitales, y entonces conocer un poco más de ellos, porque pues, difícilmente podemos hacer estudios de caso e indagación de campo pues, en todas las situaciones conflictivas que se presentan en el país. Para el caso de esta conflictividad que presenta en Cañadas de Ocosingo, yo le preguntaría a la doctora si este conflicto tiene algún grado de mediatización, si se queda a nivel local o hay alguna noticia sobre él en medios internacionales, y si no lo hay, ¿cuáles considera que son las razones de por qué no es un conflicto mediatizado? Simplemente eso. Gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta, algún otro comentario? Irene Bautista nos dice que tiene señal que no es muy favorable, cosa extraña en estos tiempos, a muchos nos sucede. Y entonces hace la pregunta por el chat, Antonieta, ¿conoce otros espacios en Chiapas u otros lugares en México donde tengan una dinámica parecida? ¿O es por las especificidades del territorio? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Entonces, adelante, Antonieta, te doy la palabra para que respondas y hagas algún comentario.
Ok, pues gracias por sus preguntas. Bueno, la primera pregunta que era sobre cuál sería el impacto de esta flexibilización de las reglas para acceder a programas de agua y saneamiento de la Conagua, hasta donde nosotros hemos podido hablar con las comunidades, con la gente de las comunidades de la zona, es que eh, ellos se mueven a nivel del municipio, ¿no? O se movían anteriormente, ¿no? Después, todos sabemos que el año, bueno, el año pasado cambiaron eh, el ayuntamiento y bueno, la cuestión es que en estas comunidades, ¿no? Ya no son atendidas, hay una cuestión política, una situación eh, es ahora, especialmente que se ha recrudecido de delincuencia organizada, de ascenso o de posicionamiento de la delincuencia organizada, y la cabecera municipal de Ocosingo está prácticamente eh, sin operar en esa zona y sin cercanía con la gente de las comunidades. Sí hay muchos problemas con sistemas de agua que ya son insuficientes, ¿no? Los más emblemáticos son los que les comentaba hace rato, donde no hay acceso al agua, donde se requiere la ampliación, se requiere hacer obras, en otras que se ha bajado el caudal y no hay no, la gente no alcanza a abastecerse, pero hasta donde nosotros pudimos trabajar en el acompañamiento de estas comunidades fue que se logró que el municipio financiara con recursos del propio municipio algunos trabajos para rehabilitación de esos pequeños sistemas, pero de ahí no se ha hecho nada, están en completo abandono, están ellos resolviendo por su cuenta sus problemas y dirimiendo sus propios conflictos, ¿no? Y eso, bueno, ligado a la segunda pregunta, este, eh, pues en cuanto a la mediación de conflictos, bueno, estos conflictos realmente que se viven internos llevan muchísimos años dentro de las comunidades por bueno, pues por las características ahí o más bien erosión del tejido social que ha habido en estos lugares desde los años 90, mediados de los 90, ¿no? Por la cuestión de los partidos, la entrada de los partidos políticos, los programas sociales, etcétera. Entonces, estos conflictos pues son prácticamente invisibles, donde se comienzan a tomar fuerza y comienzan a visibilizarse, pues es justamente a partir de o la creciente escasez que se da por el deterioro ambiental y también por los impactos del cambio climático en la zona, ¿no? Que eso pues se convierte, digamos, como en un detonante para hacerlos un poco más visibles, pero es la misma población la que busca formas de negociar y establecer acuerdos para contener, ¿no? el conflicto. Hay comunidades que de plano o familias que de plano han decidido salirse del ejido o de la comunidad para establecerse en otra colonia, ¿no? Eso es muy frecuente, es el caso de Santa Rosa, por ejemplo, ¿no? Que está muy cerca de San Jacinto. Y en cuanto a la tercera pregunta, la pregunta que hace Irene, bueno, los que hemos, bueno, trabajado el tema del agua, pues sabemos que existen como esta dinámica de que observamos aquí en las cañadas, pues hay muchísimas experiencias a lo largo de todo el país, en Puebla, lo que ha trabajado Denis Suárez, en Puebla, en Morelos también, en distintas regiones del país, las comunidades locales
pues han tenido que, ante la falta de atención, ¿no? De las instituciones del Estado, pues han tenido ellos que organizarse y para abastecerse del agua, ¿no? Entonces, eso sería todo. No sé si les respondí a todos. Gracias. Gracias, Antonieta. Levantó la mano Antonino García. Adelante, Antonino. Y bueno, yo creo que la dinámica de las cañadas de Ocosingo hay que contextualizarla en términos específicos, pero también ligada a algunas dinámicas generales de México y tal vez de otros países. Efectivamente es una región donde, como región, en los años 50 y más atrás, bueno, está el libro de Oro Verde de Jan de Vos, siempre ha sido un territorio en disputa por los intereses internacionales o nacionales, con madereras desde finales del siglo XIX. Y bueno, ya en los 50, 60, pues al final fue un frente de colonización. En ese periodo digamos, de la marcha al mar, o la conquista de los trópicos, y se metió ahí los intereses, digamos, de preservación, pero también los intereses de reparto agrario para no afectar las fincas, los ranchos ganaderos de Chiapas, y una élite terrateniente que al final es la misma élite que está en la actualidad a nivel político, a nivel de poder de político en el Estado. Eso le da una especificidad justamente a esta gran región de las Cañadas, que las Cañadas al final pues está dentro de lo otra escala, que es lo que le llaman selva lacandona, que al final no es solamente lacandona, porque hoy día hay celtales, choles y de otros estados que llegaron a esta gran región, ¿no? Aquí a mí me parece que digamos, la dinámica ha sido que en los últimos, digamos, del 94 para acá, a mí me parece que sí está el deterioro ambiental, como este 70% de menos cobertura forestal en toda esta gran región, es decir, que hay un 30% solamente de la superficie con bosques y selvas. Pero esto está impactando justamente a nivel directo en las recargas de manantiales, que son las fuentes de agua principales de estas comunidades. Manantiales donde no hay que bombear, sino simplemente por gravedad se lleva el agua. Y algunas nuevas comunidades que al final pues tampoco tienen infraestructura. Y creo que esta dinámica hay que vincularla con esa disponibilidad superficial, con la cuestión de la infraestructura realizada hace 20 años, con el deterioro de esa infraestructura y con la nueva infraestructura que se debería realizar, que no se ha hecho. Y no se ha hecho a pesar de que Chiapas es el estado más rico a nivel de presupuesto federal, le llegan 95,000 millones de pesos, es decir, tiene, digamos, más que cualquier otro estado de la República por los índices de pobreza y marginación, pues mucho recurso. El problema es que otra vez volvemos a esa élite terrateniente antes del 94 y esa élite transformada en política el día de hoy. Pues muchos de esos recursos se quedan en cuestiones de corrupción. Y se puede ver, va uno a las Cañadas o va uno de Ocosingo rumbo a Miramar para salir después allá por Margaritas, Comitán, un trayecto de unas 10 horas, 12 horas. La carretera está hecha a pedazos, una carretera pavimentada con 5 centímetros de asfalto, cuando estas carreteras deben de llevar entre 15 y 20 centímetros de asfalto, es decir, y obviamente toda una infraestructura deteriorada.
Y si a eso le agregamos toda la conflictividad agraria antes del 94, durante el 94, la conflictividad religiosa de varias iglesias protestantes para controlar a la Iglesia Católica en una situación de conflicto en las Cañadas, pues eso se vuelve muy complejo este territorio. Además, los partidos políticos que están ahí presentes y generan una dinámica muy complicada. Y últimamente, pues una ruta importante de narcotráfico en digamos, de septiembre a la fecha, por lo menos hay 10 nuevas pistas clandestinas de narco allá en la zona. Entonces, ahí concluyendo, a mí me parece que una cuestión ahí central, fundamental de cohesión social es la cuestión del agua. O sea, cuando nosotros vamos para allá, trabajamos abiertamente con todos los que quieran trabajar. Y digo trabajar, no platicar, porque vamos, hacemos zanjas de infiltración para meter agua a los manantiales, a los arroyos, reforestamos, se hacen algunas prácticas agroecológicas en algún sentido, y todo eso abona, pues, digamos, a retener agua y a meter agua a los manantiales. Es el caso de San Jacinto, por ejemplo, y es el caso del censo, que también ahí está la dinámica, digamos, de inversión y corrupción. Un sistema que todavía tenía tubería buena. Querían meter un sistema de 20 millones de pesos, y en una visita que hicimos allá, pues se solucionó con 70,000 pesos que se consiguieron a través del municipio. Entonces, es muy, digamos, tiene muchas aristas, desde históricas, culturales, ambientales, de conflictividad actual, etcétera. Más bien es cómo situarse en un término medio donde vaya uno trabajando con todos los, digamos, con todos los grupos, con todas las ideologías, tanto políticas, religiosas y de conflictividad, y sobre todo, pues tener una estructura, una base social que acompañe en este tipo de territorios ya muy conflictuados y muy deteriorados. Ahí hay una organización que ha trabajado ya muchos años, que fueron los que vinieron aquí a Chapingo para que pudiéramos trabajar con ellos y echarles la mano. Y entonces, pues el compromiso sí es, pero donde están invitados todas y todos. Es decir, el que lleve pico, pala y asadón es bienvenido. No hay cine, como le llaman ellos. Es decir, no hay PowerPoint en el salón. Allá en las comunidades es trabajo en el monte directo. Y pues eso abre mucho la oportunidad de trabajar en estas comunidades. Gracias. Gracias, Antonino. Muy bien. Antonieta, ¿algún comentario final que quieras hacer? Pues sí, un poco comentar que en pues el último año o los meses han sido realmente un poco complicados para entrar a esas comunidades. Nos hemos visto en la necesidad de suspender, ¿no? El trabajo a veces, porque pues hay por todos lados en Chiapas, incluso es muy difícil transitar ya por los caminos, ¿no? Y bueno, y las condiciones, como dice Antonino, de la zona son especialmente complicadas. Y bueno, además eso aunado a las condiciones pues lo que tiene que ver con los distintos niveles de la administración pública, donde no hay prácticamente atención, ¿no? Ya a esos problemas de las comunidades. Y yo confío, pues, que todas estas disputas, estas tensiones, confío en que puedan ser dirimidas, pues, por la misma experiencia y el conocimiento, ¿no? Y eso sería todo. Muchas gracias por sus preguntas, sus comentarios. Gracias, Antonieta. Pues sí,
los que salimos a campo y hacemos trabajo de campo o que hacíamos trabajo de campo nos estamos enfrentando a condiciones ya muy difíciles para acceder a los diferentes poblados y localidades, ¿no? Cada vez tenemos peores condiciones de trabajo. Ya una cosa es la delincuencia organizada y otra cosa también es el asunto de la pandemia que tuvimos, que también presentó sus particularidades de trabajo de campo, ¿no? Y si le sumamos a eso, pues las necesidades que tienen las localidades en cuestiones hídricas, pues yo no sé en dónde vamos a parar, ¿no? O para dónde vamos, o qué es lo que podríamos hacer, ¿no? Como grupo de académicos, o como académicos interesados en trabajar directamente en las localidades con la gente, ¿no? No lo sé. Bueno, este, muchas gracias, Antonieta, por la presentación de las cañadas. Muchísimas gracias. Bienvenida al seminario. Espero que Gracias. tenerte por acá mucho más en todas las sesiones que estés acompañándonos. Claro que sí, muchas gracias. Muy bien. Y entonces ahora quiero pasar a la segunda presentación que tenemos a Roberto Romero Pérez del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que nos va a hablar sobre la percepción social de la problemática ambiental y sanitaria de la presa Endó. Entonces, Roberto, ya conoces la dinámica, tienes la palabra. Gracias, Daniel, gracias por la invitación. Como dice, ya somos asiduos, pero con gusto estamos acá. Voy a empezar a compartir pantalla. Bueno, mientras la pone Daniel, comentar que si bien la presentación la hice yo, debo de darle los créditos a mi compañera Denise Suárez, con la cual trabajo en el IMTA, en Participación Social. Juntos elaboramos la propuesta de investigación, aplicamos los instrumentos, pero bueno, no quiero dejar de lado ese reconocimiento a mi compañera. La Sí, siguiente, Dani. es un dato, perdón, Roberto, es un dato que Sí, se me olvidó mencionar en la presentación, la participación de Denise Suárez Moraes, que también trabaja en el IMTA y que también es colega y amiga. Roberto, dime si ya está ahora la sí, presentación. sí, Perfecto. ya la estamos Entonces, viendo. La que sigue, ya por favor. la pantalla es tuya. Muy bien, pero no le puedo dar adelante. Ok, ahí. Bueno, también comentar que esta presentación forma parte de un proyecto que está vigente, todavía no concluye. Este proyecto se llama Dimensión del Mejoramiento de la Calidad de Agua de la Presa Endó. Se ve raro no veo completa la pantalla. Bueno, este, Nosotros sí la vemos completa, ¿eh? ok, este es un proyecto financiado por la Secretaría del Medio Ambiente a través de la Convención Ambiental de la Megalópolis. Y bueno, decía yo que este proyecto va más allá de lo que voy a presentar. Yo solo voy a presentar la parte que tiene que ver con el diagnóstico de la percepción social sobre la contaminación de agua y su impacto ambiental y sanitario. ¿A qué sigue, Dani? Bueno, ¿cuál es la problemática de esta zona? Ya desde los años 70, que fue cuando empezó el Valle de México a canalizar las aguas residuales hacia esta zona del país, cuando se conectó el emisor central hacia la presa Endo. Antes de eso, la presa Endo era una presa de agua limpia, donde los mayores, la gente grande de esa zona, todavía se acuerda que iban a pescar, a andar en lancha y, en fin, ahora lo que la llaman la cloaca más grande del mundo. Y bueno, desde el 2018 la COFEPRIS emitió una declaratoria de emergencia sanitaria en la presa por los elevados niveles de contaminación y los daños a la salud que han venido ocasionando a los habitantes de las comunidades. Y en 2019 el entonces secretario de la Semarnat, Víctor Toledo, declaró la emergencia ambiental en Tula por la contaminación de aire y agua de la región. Todo esto hay que decirlo bajo la presión la presión social, del movimiento social por la tierra, básicamente, quienes estuvieron tomando oficinas, en fin, haciendo una presión importante hacia las autoridades. La siguiente, Dani.
son algunas imágenes de cómo llega el agua residual por el río Tula, llega a la planta de tratamiento, alguna, no toda, y llega a la presa donde hay grandes áreas con mucha basura de todo tipo. La que sigue. La presa Endó está localizada dentro de la cuenca de la presa Endó, donde justamente la presa es la parte baja, de ahí donde se canalizan todas las aguas, corren hacia allá. También viene el río Tepeji, también aporta una importante cantidad de contaminación. Entonces, si bien es un espacio geográfico amplio, nosotros decidimos centrarnos a analizar o trabajar con las comunidades ribereñas de la presa Endó. En conjunto con el Movimiento Social por la Tierra, evaluamos cuáles eran las comunidades que son directamente afectadas y son las que están en la imagen de la derecha. Son comunidades de 3 municipios, Tepetitlán, Tula de Allende y Tezontepec de Aldama. Son 22 localidades las que están siendo afectadas y en ellas fue que hicimos la mayoría del trabajo de este estudio. Siguiente, Daniel. Un poco para dimensionar la cantidad de gente que vive en esta región. Aquí tenemos la cantidad de la gente, solo la que vive aquí hay 21 localidades. Hablé hace rato de 22 porque recientemente nos hicieron ver que nos faltó incluir una, pero bueno, en ese momento trabajamos solo con las 21 que están acá y en total da un total de 27.414 habitantes, pero insisto, solo las que viven en torno a la presa. Y bueno, aquí a la izquierda pongo este dato de la distancia a la presa, porque más adelante en el análisis de la información de la encuesta hicimos una variable que era la distancia y es importante qué tan lejos está o no, porque tiene que ver con la valoración y la percepción que se tiene de los problemas ambientales y sanitarios. Adelante. Bueno, hicimos un mapeo de actores sociales e institucionales, entrevistamos a algunas de estas personas e instituciones y principalmente, y es lo que está centrado más esta presentación, es la aplicación de una encuesta a los pobladores de estas 21 localidades ribereñas. Siguiente. Bueno, como principales resultados, aquí a pesar de que se ve esta imagen de la presa Endó, aquí se ve muy bonito, pero ya vieron las anteriores donde aquí no se ven, sobre todo en las orillas es donde se empieza a acumular la mayor cantidad de desechos, basura del día de hoy. Siguiente, por favor. Bueno, analizando el tipo de actores que están involucrados en esta región, pues encontramos que, bueno, evidentemente hay niveles de poder y hay interés o no en los objetivos que tenía el proyecto. Encontramos que, por ejemplo, quienes tuvieron muy al poder de influencia, por ejemplo la Semarnat, que también tiene evidentemente un interés de que se solucione el tema de la contaminación. Hay organizaciones como el Consejo de los Pueblos Ribereños de la Presa Endó, el Movimiento Social por la Tierra, que son instituciones que quisieran que se mejorara la situación de esta región. Y también encontramos actores que no están muy interesados porque básicamente son los que se benefician por la presencia del agua residual sin tratar. Básicamente son las asociaciones de riego de los distritos 03 y 100, y ellos han conformado, bueno, ellos y otras asociaciones de la zona han conformado el movimiento en defensa de las aguas negras, que ha estado oponiéndose a que se trate el agua. Su argumento principal es la carga orgánica que ellos necesitan para que sus cultivos sean más productivos. Siguiente, por favor. Hace rato Daniel mencionaba los problemas a los que nos estamos enfrentando en estos tiempos y uno de esos fue justamente la pandemia. Este proyecto lo empezamos en el 19, a finales del 2019, y para el 2020 pues nos cayó la pandemia y se
terminaron las actividades presenciales y la aplicación de la encuesta la tuvimos que hacer vía telefónica con el apoyo del Movimiento Social por la Tierra. Nos dio un listado de 100 personas de los 21 comunidades ribereñas y entonces de ese conjunto logramos entrevistar o encuestar a 81 personas, 52% mujeres, 48 hombres. Las encuestas se aplicaron de acuerdo al tamaño de la población y del número de poblaciones y por tanto se hicieron 56 encuestas en Tula, 20 en Tepetitlán y 5 en Tezontepec de Aldama. La edad promedio de los entrevistados fue 46 años, varió en los distintos municipios, con una variante de edad entre los 20 y los 87 años. La escolaridad de los entrevistados estaban, la mayoría estudió secundaria, primaria, etcétera. Adelante, Dani. Y bueno, entrando ya en el tema de la percepción social de los habitantes en cuanto al tema ambiental y sanitario, se les preguntó qué tanto considera que está contaminada la presa y las respuestas lo vemos de acuerdo a los rangos de la distancia de las localidades a la presa. Por ejemplo, de las localidades que están pegadas a la presa, la anterior, sí, de 0 a 1000 metros. Bueno, en realidad aquí todos, bueno, de esas localidades todos dijeron que estaba muy contaminada, pocos decían que estaba algo contaminada, y en general la percepción es de que está muy contaminada. Evidentemente ellos cercanos o no tan cercanos, de todos modos sí perciben que es necesario hacer algo porque están siendo bastante impactados en ambiental y sanitariamente. Por ejemplo, en el tema de que si considera que hay impactos severos en la salud, igual la mayoría piensa que sí, hay impactos severos y solo unos pocos hablan de que el impacto es moderado. Adelante, Dani. Ahora, ¿a quién afecta la contaminación de la presa Endó? Aquí sí encontramos unas diferencias importantes porque, por ejemplo, las localidades que están hasta 1000 metros de alejadas, 2/3 partes piensan que es a ellos, a estas mismas comunidades ribereñas, los principales afectados. Y ese dato, esa proporción se va haciendo menor conforme nos alejamos del vaso de la presa. De las localidades donde están entre 1000 a 2000 metros de distancia, menos de la mitad piensa que solo son las comunidades ribereñas y ya empieza a haber una percepción de que la afectación va más allá de este ámbito, afectando a toda la región del Valle de México o a las comunidades ribereñas y a las de la región, es decir, a todas las que conforman los municipios que están cercanos a este vaso. Adelante, por favor. Ahora, ¿en dónde se afecta? ¿Dónde perciben los principales aspectos donde impacta la contaminación? Los datos no dan 100%, la suma de estos no dan 100% porque se les preguntó por cada uno de ellos. Entonces, para el conjunto de los encuestados, el principal aspecto donde hay manifestación de la contaminación son en los malos olores. Allá hay un olor muy fuerte, sobre todo cuando hay época de sequía, se empieza a acentuar los malos olores. Esto también, mucha gente habla de que se traduce en enfermedades, ya al rato voy a mostrar cuáles son ese tipo de enfermedades. Hay un incremento de fauna nociva, básicamente aquí están pensando en el mosquito Culex, que es quien les ha estado afectando. Hablan de nubes de moscos en ciertas épocas del año, que los están picando todo el tiempo y produciendo enfermedades de tipo cutáneas, ¿no? También hay reconocimiento un poco menor, pero de un buen porcentaje, de que hablan de la pérdida de la biodiversidad, es decir, de la pérdida o disminución de especies de fauna y flora. También hablan de que los suelos, por la contaminación, han perdido productividad. Hay que decir nada más aquí que los suelos de las comunidades ribereñas, no de los terrenos que
que son regados por las aguas negras en los distritos que están aguas abajo. Adelante, por favor. Y bueno, estas enfermedades que están aquí son desde el punto de vista de ellos, de la percepción, porque no hay un estudio que nos muestre la relación entre contaminación y enfermedades. Eso es algo que está pendiente por hacerse, pero desde su percepción, estas son las principales enfermedades que tienen por contacto con el agua o por el aire contaminado por los contaminantes que llegan a la presa. Las principales son las enfermedades de la piel, casi 90% piensa o conoce a alguien que se ha enfermado. Enfermedades de los ojos, conjuntivitis principalmente. Y ahí esto del tema del cáncer. La gente asegura de que se están enfermando de cánceres de distintos tipos. Consultamos con algunos médicos, bueno, no encontramos una evidencia científica que lo comprobara, pero desde el punto de vista de la percepción, hay una asociación, o aquí empieza a haber una asociación importante entre cáncer y la contaminación. Y en la misma proporción están las enfermedades gastrointestinales, las respiratorias, y hay otras enfermedades también que se señalaron. Adelante, por favor. Y ahora, ¿a quién afecta más? ¿O qué? Por el tipo de enfermedades, de acuerdo a la ubicación de las localidades, ¿quiénes se ven más afectados? Aquí encontramos que en promedio, las que están más cercanas a la presa tienen una percepción de hasta 80% menciona alguna de estas enfermedades como que están sujetos o están sufriendo enfermedades asociadas a la presa. Y esa proporción ese promedio se va disminuyendo, es decir, de las que están de 1000 a 2000 metros, apenas el 70% piensa que se provoca alguna de estas enfermedades, y las que viven de 2000 metros o más, menos de la mitad ya percibe que hay enfermedades de cualquier tipo por asociación con la presa. Eso me parece interesante. Entonces, a mayor cercanía con la presa hay una percepción de que se están enfermando más. Adelante, por favor. ¿De dónde viene el agua que contamina la presa? Y desde el punto de vista de los pobladores, la mayoría viene de la Ciudad de México o del Valle de México. Aquí más bien es del Valle de México. Sin embargo, también ya hay una percepción del impacto negativo de las industrias, del corredor industrial de Atitalaquia y el de Tepeji del Río, y a ellos les preocupa especialmente este tipo de contaminación porque llegan contaminantes químicos, metales pesados, etcétera. Eso es lo que comentan. Y en cuanto a los agroquímicos, es poco lo que consideran que está aportando como contaminantes al vaso de la presa. Adelante, por favor. ¿Y cuáles son las causas que están provocando la contaminación en la presa? ¿O cómo es que se ha ido acentuando el problema de la contaminación en la presa? Y estas son las percepciones. La gran mayoría piensa que se han instalado más industrias o están viendo cómo ha crecido el corredor industrial, la instalación de industrias en esta zona. Las más contaminantes, Pemex, CFE, otras industrias alimenticias. En Tepeji están industrias de textiles. Bueno, esta sería la percepción o la opinión más destacada. Después hay los que comentan que no se instalaron las plantas de tratamiento suficientes. De hecho, en la región encontramos solo la planta de Totonilco, que es insuficiente para tratar el agua. También hay una relación entre el aumento de la zona metropolitana de la Ciudad de México y el aumento de la contaminación en la presa Endó. Y unos pocos señalan que sí hay plantas de tratamiento, pero no son suficientes. Adelante, por favor. ¿Y cuáles son los impactos más importantes de la contaminación en la población? Aquí creo que la mayoría de la gente piensa que esta situación de la contaminación ha incidido en empeorar las condiciones de vida de las poblaciones ribereñas.
Otros lo centran en el aumento de las enfermedades, otros piensan que el principal impacto es la pérdida de biodiversidad, lo que decía antes, la pérdida de flora y fauna. Algunos más hablan de la disminución de la productividad de la tierra. Aquí también señalan ya que esta contaminación ha contribuido al desempleo de la población y la migración. La migración que también la asocian ya con o más bien, contaminación de agua, y eso hace que la gente tienda a irse a vivir a otros lados. A la que sigue, por favor. Ahora, ¿cómo se ve estos resultados si lo vemos en relación a la distancia de la localidad en relación a la presa? Es, igual creo que a mayor cercanía con el vaso, con la presa, hay una mayor porcentaje de percepciones que las asocian, por ejemplo, con las malas condiciones de vida de la población. 85% piensa que así sucede. Y conforme se van alejando las localidades, tiende a disminuir el porcentaje que la asocia a las malas condiciones de vida. También lo vemos en el aumento de enfermedades. Creo que eso ya se comprueba con la anterior imagen que proyecté. Y bueno, podemos pasar a la siguiente. Ahora, ¿a qué grupos sociales consideran los encuestados que son los que más afecta la falta de saneamiento o la contaminación de la presa Endo? Pues evidentemente la opinión más recurrente son las comunidades ribereñas, aunque también hay otros actores que identifican, o grupos sociales que se identifican como afectados. Por ejemplo, le sigue las otras localidades de la región, o sea, lo sacan no solo de las ribereñas, sino también las que están en la región. Algunos hablan que también a la población de Hidalgo y los del Valle de México, porque pues esta agua contaminada después va a regar, la utilizan los agricultores del distrito de riego y nos los comemos en las ciudades de México, en las regiones aledañas a la presa, o los que consumimos productos que son regados por estas aguas. La que sigue, Daniel, por favor. ¿Quiénes se benefician con el agua contaminada? Bueno, evidentemente que aquí la respuesta más recurrente y la obvia es que los que se benefician más son los agricultores de los distritos de riego, inciso el 03 de Tula y el 100 del Fajayucan. También hay casi 4% de personas que piensan que las industrias, porque pues no tratan sus aguas, las mandan crudas hacia el río y hacia la presa. Hay un 30% que piensa que no se beneficia a nadie, todos salen perdiendo. La que sigue, por favor. Ahora, ¿por qué si llevamos ya desde los años 70 que inició la contaminación de este vaso, por qué no se ha resuelto el problema de contaminación? Pues aquí es muy claro que las perspectivas de la población tienen que ver con la falta de interés o voluntad política. Casi 7 de cada 10 personas piensa que el problema es esto, la falta de voluntad de los políticos, o por intereses políticos de los distintos gobiernos que han pasado, de los distintos niveles de gobierno, pero también hablan de falta de recursos económicos, reconocen que darle solución a la presa, a la contaminación de la presa cuesta, también por la falta de alternativas tecnológicas, por presiones sociales e intereses económicos. Unos consideran que es un problema multidimensional, complejo y que es difícil de abordar. Y también algunos hablan de la falta de planeación territorial. La siguiente, por favor. ¿Y quiénes son los actores responsables de que no se resuelva el problema de la contaminación? Aquí los pobladores igual tienen muy identificados o centran la responsabilidad en los actores, en los gobiernos, y sobre todo en el gobierno federal. Vemos casi la mitad de la gente piensa que los gobiernos federales son los principales responsables.
aunque también hablan de los gobiernos estatales, ahí señalar al de Hidalgo, al de la Ciudad de México, al del Estado de México. Otros hablan de la responsabilidad de los políticos de la región, las industrias, la población, el gobierno de Hidalgo solito también. Algunos hablan de los distritos de riego, etcétera. La siguiente, por favor. ¿Cuáles serían las alternativas? Bueno, esos son los responsables, pero ¿qué se puede hacer para solucionar el problema de la contaminación? Aquí la principal respuesta fue la aplicación de la ley, es decir, que se cumplan las normas que establecen que las industrias deben de salir, lanzar sus aguas tratadas, no crudas, que las ciudades manden sus aguas tratadas también, eso sería para ellos la principal solución, pero también hablaban algunas más de la necesidad de nuevas tecnologías de saneamiento. Esta otra respuesta me parece interesante porque algunos hablaban de establecer acciones que pasen por la coordinación gobierno-sociedad y por supuesto más dinero es otra de las alternativas de solución de este problema añejo. Siguiente, por favor. ¿Y a quién les corresponde resolver el problema? Es interesante constatar que si bien la mayoría piensa que el gobierno en sus tres niveles son los responsables, también se involucraban ellos, se sumaban también a la población como parte de la solución. Pero bueno, la mayoría piensa que es al gobierno a sus distintos niveles, vemos al federal, a todos los gobiernos, a los estatales, y algunos piensan que las industrias, la sociedad civil u otros actores. La que sigue, por favor. Bueno, como reflexiones finales que hago o que hacemos, más bien, también aquí insisto que es un trabajo que donde participó la doctora Suárez. Creemos que es unánime reconocimiento de la gravedad de la contaminación ambiental y sanitaria de la presa. Y eso, bueno, vimos que hay una cantidad importante de enfermedades que la gente está percibiendo o piensa que es derivado de esta contaminación. Hay un notorio incremento de la fauna nociva. Este problema del mosco culex es algo que realmente les preocupa. Está siempre en el tema de las consecuencias de esta contaminación. Y otro también insistente es la preocupación por la pérdida de especies de flora y fauna. Por otro lado, también se percibe que el origen del problema de la contaminación es la llegada del agua residual del Valle de México, pero es lo que comentaba hace un rato. Hay una preocupación importante por los contaminantes químicos que llegan de los corredores industriales de Quitalaquia, donde está CFE, donde está Pemex, y de Tepeji del Río. Y esto es importante, la población demanda programas que mitiguen los efectos de la contaminación, pero además que se desarrollen programas que incentiven la actividad económica, puesto que esta situación les ha hecho perder empleos, les ha hecho mover sus viviendas y perder algunos bienes. Necesitan o demandan programas que incentiven la actividad económica y alternativas para atender las enfermedades provocadas por la contaminación. Aquí específicamente se solicita que se instalen hospitales o centros de salud para que la gente local tenga opciones en su mismo ámbito, en sus mismas localidades o en la región, donde puedan atender los problemas asociados con este problema de la contaminación. La que sigue, por favor. Y por último. Siguiente. Y bueno, también resaltar que las ponencias consideran que las autoridades gubernamentales no han demostrado disposición a solucionar el problema, y solo se ha venido lucrando políticamente con el problema. O sea, el tema del saneamiento, de la limpieza de la presa, ha estado siempre en el discurso de los partidos, como en otros ámbitos, cuando hay elecciones, cuando hay promesas de campaña, pero realmente no se ha llegado a una solución real.
Y bueno, los pobladores se manifiestan dispuestos a colaborar en cualquier propuesta que pretenda solucionar el problema de contaminación de la presa, siempre y cuando se defina con oportunidad el tipo de participación que se espera de ellos. Es decir, se les preguntaba si ellos estarían dispuestos a participar en algún programa de limpieza de la presa, por ejemplo, o haciendo alguna estrategia de educación ambiental o de otra índole, y ellos decían que sí, pero siempre y cuando se tuviera claridad de cuál es el rol y cuál es lo que se espera de recursos, de tiempos para involucrarse. Y finalmente consideramos que es necesario desarrollar un proceso de fortalecimiento de capacidades sobre el origen y los impactos reales de la contaminación de la presa en la salud. Esto es porque, bueno, se sabe que la mayor cantidad de contaminantes de la presa vienen del Valle de México, pero, por ejemplo, hay un desconocimiento que ya hoy mismo la carga orgánica genera por sí mismo dentro del vaso de la presa también una importante contaminación. O sea, si se limpiara, si se pudiera sanear las aguas que llegan, no sería suficiente. Esta acción se requería acciones que también apunten a disminuir esa carga orgánica que hoy existe en en la calidad del agua de la presa. Y bueno, creo que sería todo. Muchas gracias. Quedo atento a sus comentarios, preguntas. Muchas gracias, Roberto. Muy interesante la presentación. Pues hemos visto en el caso de Antonieta un estudio cualitativo y en el caso de Roberto con la presentación un estudio cuantitativo. Entonces, bueno, espero comentarios, preguntas, ¿no? En lo que se anima alguien, entonces déjenme hacer un comentario. Este, eh, bueno, hay un investigador, al menos un investigador del Instituto Nacional de Salud, que estuvo haciendo trabajos en el Valle del Mezquital acerca de los efectos del agua residual. Este, Enrique Cifuentes se llamaba, ¿no? Que en algún momento en un trabajo que hicimos en Tula juntos, Roberto y yo, por ahí lo citamos y conseguimos algunos de sus trabajos. Yo no sé si él ha seguido haciendo este tipo de trabajos o si el Instituto Nacional de Salud. De todas formas, yo creo que una estrategia también para incorporar la parte no solamente hídrica, sino también y de tecnologías hídricas y a la población, sino también a tomar en cuenta las acciones relacionadas con la salud sería que también intervinieran en ellos, ¿no? Poder lograr alguna intervención, algún convenio, algo directo con el Instituto Nacional de Salud. Y el otro asunto que está un poco más atrás o entre telones, Roberto, sobre lo que acabas de presentar, es una estrategia que estaba desarrollando la Secretaría de Medio Ambiente cuando estaba como secretario Víctor Toledo y tenía un proyecto especial en la presa Endo. No sé si este proyecto está conectado con aquel o si haya alguna relación o qué nos puedes comentar a partir de esto. Y, y la tercer comentario es que nos pudieras hablar un poquito más sobre este movimiento de defensa de las aguas negras porque me parece que en muchos lugares hemos visto movimientos en defensa de la tierra, en defensa del agua, ¿no? Y es generalmente agua limpia, pero no nos habíamos encontrado, al menos hasta ahora, con un movimiento de defensa de las aguas negras que yo supongo que en el que intervienen varios de los campesinos y productores de los distritos de riego que utilizan aguas negras. Pero si nos puedes hablar un Correcto. poco más de esto, Roberto. Primero, en cuanto al Instituto Nacional de Salud Pública, sí nos acercamos con ellos. De hecho, ellos sé que intentaron meter un PRONACE, un proyecto CONACYT, no se los aprobaron. Pero una de las actividades que vienen, que no comenté ahora, pero
Este proyecto que lo dirige la doctora Ann Hansen ha dimensionado, como se llama el proyecto, ha dimensionado qué se debe de hacer y cuánto costaría hacer, o sea, qué tecnologías serían capaces de dar una solución técnica a el tema de la contaminación. Y próximamente tendremos unas reuniones con autoridades, gente de Semarnat, de Conagua Federal, de la misma CAME, para presentarles estos resultados. Y justamente hemos invitado a dos doctores, no me tengo el nombre ahorita, como especialistas del tema de contaminación e impacto en la salud, para que nos den sus comentarios. Entonces, sí se han tomado en cuenta sus opiniones y intentamos que sean parte de lo que sigue de este proyecto. Ahora, este proyecto surgió desde la iniciativa de Toledo, cuando era secretario de Semarnat, bajo la presión del Movimiento Social por la Tierra, que les comentaba hace un rato. Ellos estaban muy activos demandando acciones que dieran solución al tema de la contaminación de la presa. Y se hicieron, hasta donde sé, 3 o 4 proyectos desde ese momento. Uno de ellos es dimensionamiento del mejoramiento de la calidad de agua de la presa Endó, que insisto tiene por misión caracterizar el tipo de contaminantes y sobre todo identificar qué alternativas tecnológicas existen y desarrollar una estrategia para desarrollar un plan de acción que involucre a las distintas involucrados, las secretarías vinculadas al medio ambiente, a agua de nivel federal, a los gobiernos del Estado de México, de la Ciudad de México y de Hidalgo, a las presidencias municipales de los municipios involucrados y a la sociedad también. Y hay otros 2 proyectos con actividades muy puntuales, pero son producto de la iniciativa de Toledo, que debo decir que una vez que se fue, el doctor Benjamín Ortiz, que era quien estaba encabezando estas acciones, pues salió también. No sé si se salió o lo sacaron, pero sí se tradujo en un relajamiento de todos estos proyectos. Incluso pues ya no tuvo tanta relevancia en las nuevas autoridades que llegaron, ¿no? Pero todos seguimos trabajando. Y en cuanto al movimiento en defensa de las aguas negras, sí, es una asociación civil que se conformó por usuarios de los distritos de riego 100 y el de Alfajayucan y el 03, que son los usuarios del agua. Tienen concesionada, no sé qué volumen, por ahí tengo el dato, pero no lo tengo aquí a la mano. Tienen concesionado un cierto volumen de las aguas residuales de la Ciudad de México y pues ellos tienen la idea de que si el agua se trata en Atotonilco, pues pierde esta carga orgánica que les da el abono que requieren para que sus plantas tengan mejor rendimiento, ¿no? Entonces, han realizado varias acciones como intentar clausurar la planta de tratamiento de Atotonilco y presionan también para que se abran o se cierren compuertas en determinadas situaciones, ¿no? Entonces, el interés que ellos tienen es que no se les quite la carga orgánica, pero bueno, eso sería pues no tratar nada del agua. Cabe decir también que la norma oficial que regula el tratamiento de las aguas residuales hoy, pues es muy laxa, ¿no? Yo no soy técnico, pero he estado en reuniones con la doctora Hansen y comenta que con el tipo de tratamiento que se da en esta planta, pues realmente no se remueve fósforo ni fósforo y hay otro, no sé si nitrógeno. Dos de los nutrientes más importantes para los productos agrícolas, ¿no? Entonces, se requieren también diseñar o adecuar las normas mexicanas. Y todas estas acciones, pues son cuestionadas, sino que obstaculizadas por este tipo de asociación, que es muy combativa, deja de decirte. También hacen plantones, han intentado cerrar la planta de tratamiento y con el objetivo de seguir contando con agua ya abonada, digámoslo así. Es lo que puedo comentar. Gracias. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta que quieran hacer? Antonino levantó la mano.
Antonino, Antonino, adelante. Y yo creo que es interesante lo que dice Roberto en el sentido de esa disputa por esas aguas residuales. Perdón, ¿puedes poner tu cámara, Antonino? Gracias. Digo que es interesante lo que maneja Roberto de la disputa por las aguas residuales. En esa escala macro, como los distritos, estos dos distritos de riego, pero también en lo micro, aquí en San Cristóbal, en la salida del túnel, las 850 hectáreas que se riegan con aguas residuales, justamente hace 3 meses taparon la autopista San Cristóbal-Tuzla, demandando que canalizaran el agua residual a través del túnel para seguir regando estas hortalizas y la desviaron por una cuestión de limpieza del túnel y la metieron a las cavernas acá de San Cristóbal para limpiar el túnel y darle mantenimiento. Entonces, sí hay una disputa ya por esta agua, digamos, contaminada. Ahí me parece que en el análisis de percepciones de contaminación del agua, como le entra Roberto y Denise, tal vez también valdría la pena contrastarla no solamente con la percepción en sí, sino con los datos duros, es decir, qué dicen las pruebas que se tienen de laboratorio de contaminación en sí del agua para, digamos, ubicarse en un análisis más mixto de datos, pero también de la percepción de la gente. Y no sé si esos datos los puedan conseguir en algún lado, ¿no? Para contrastar. Y por otro lado, creo que esta cuestión de la contaminación en sí misma y la no operación de las plantas de tratamiento, pues esa variable de carga orgánica, a mí en lo particular no me preocupa mucho en el sentido de que hay referencias de que los chinos desde hace 2000 años han utilizado el agua, digamos, de carga orgánica. Más bien lo preocupante son las cargas de contaminantes químicos de las industrias, porque eso trae otros problemas mucho más fuertes de, de impactos a la salud del agricultor y del consumidor de estos productos agrícolas. Eso es lo más importante, es decir, las bacterias por popó y pipí de alguna manera se pueden controlar con un buen digamos, microdin o un buen producto para matar estas bacterias. El problema es la carga de contaminantes químicos. Entonces, para esta zona donde están trabajando con Roberto, Denise y las zonas industriales de México, pues ese es un problema, digamos, muy, muy fuerte. Y una última idea, al final yo creo que esta política de no atender la cuestión de tratamiento de aguas, digamos, servidas, pues es una política que de alguna manera beneficia a los industriales, en este caso, porque no se les quiere cobrar esta externalidad, como le llamarían los economistas. E igual, pues cobrarle o poner a funcionar las plantas de tratamiento en los municipios, pues también tiene una cuestión de un impacto, digamos, social, político y sobre todo técnico en la perspectiva de que pues los municipios y los gobiernos de los estados y el gobierno federal pues cambian funcionarios cada 3 o 6 años y no hay una continuidad. Creo que ahí hay un problema estructural de fondo donde todo lo que se hace se ve, digamos, abandonado. Oshchuk, aquí hay una planta de tratamiento, está abandonada. San Juan Chamula está abandonado. De las 105 plantas que hay en Chiapas,
funcionan alrededor de 10. Y yo creo que ese es un patrón generalizado a nivel nacional, donde el 80% no funciona. Entonces hay cuestiones estructurales que van más allá de, digamos, de la percepción local o de la dinámica regional local, sino una cuestión más macronacional. Yo lo veo así. Em, y bueno, pues eso tendríamos que analizar incluso si la parte de este gobierno de transformación o de la cuarta T, como le quieran llamar, está haciendo las cosas diferentes o estamos cayendo a lo mismo, solamente que con diferente maquillaje. Mi experiencia es que es esto último, que es una política de maquillaje. Yo lo veo aquí específicamente con dos cosas concretas. El libro de la problemática, los dos libros de la problemática del agua aquí en San Cristóbal o en la cuenca de San Cristóbal, me di a la tarea de resumirlo en 10 páginas, es decir, 800 páginas en 10 páginas, y con organizaciones de San Cristóbal, del agua, ambientales, etcétera. Se hicieron oficios al presidente de la República, entre ellos, entre esas propuestas, obviamente va la planta de tratamiento de San Cristóbal, al gobernador, a la Cámara de Diputados, senadores, etcétera. Dijimos, hay 36 investigadores, aquí están las propuestas, en 10 páginas para que lo lean y no se entretengan en leer 800 páginas. Me citaron en Tuxtla Gutiérrez con un asesor del gobernador, y concretamente ahí el asesor del gobernador me dijo, mire doctor, ¿sabe qué de esto? Nosotros no sabemos nada. Yo soy dentista y acabo de llegar y no los puedo apoyar. Sale, pues cerré mi computadora y me vine y dije, bueno, pues aquí termina el empuje con este gobierno porque pues no saben hacer las cosas. Y el otro gran descalabro, pues obviamente es la propuesta de las cañadas dentro de las propuestas del CONACYT. El CONACYT está ansioso porque se haga vinculación y se haga incidencia, pero no saben cómo, ese es el gran problema. Y nosotros sí sabemos cómo. ¿Cómo? Pues con estructuras de organizaciones de la sociedad, o en este caso de las cañadas, donde se consideren grupos interdisciplinarios, CIESAS, ECOSUR, Chapingo. No nos vamos con una idea de qué es lo que nosotros queremos hacer, nos vamos con la idea de preguntarle a la gente cuáles son sus necesidades, qué es lo que les gustaría atender en ese territorio, y de ahí sacamos las propuestas de los proyectos y sobre eso trabajamos, que fue la experiencia de este PRONACE. Pero al final, con tantas reuniones, tantas vueltas, tantos cambios de que primero 6 años, después que no, que 5, después que 3 años, después que esos 3 años siempre no, que 10 meses de cada uno de esos 3 años, lo dejan a uno desarmado, es decir, no puede uno comprometerse con las comunidades con tanta cambios, con tanta poca certeza sobre lo que se va a hacer. Y ese es un problema también estructural, digamos, del mismo CONACYT. Yo creo que propuestas hay, posibilidades de hacer algo sí las hay, conocimiento de cómo hacerlo sí lo hay, pero hay un problema estructural, que ese es el que hay que entender. Gracias. Gracias, Antonino. Patricia Ávila, adelante. Sí, bueno, nada más quisiera un poquito, si pudiera como compañero profundizar más sobre los costos del agua. O sea, ¿cuánto le cuesta a estos campesinos que usan aguas negras, digamos, el costo del agua? Porque, bueno, en el caso, por ejemplo, del distrito de riego Morelia, Querétaro, que también aprovechan las aguas negras, pues el costo del agua es el mismo que si fuera agua de calidad. Entonces, no sé acá, en el caso particular, digamos, si el costo del agua de riego es equivalente a un agua, digamos, de tipo, pues bueno, adecuada para la irrigación, para cultivos, digamos, más redituables,
cómo está esta parte de costos, ¿no? Porque, digamos, yo pienso que la hipótesis es que además de cargar con todos los costos, digamos, ambientales, de un agua de muy mala calidad, restricciones sanitarias para producir productos que a lo mejor puedan tener más valor en el mercado, y todo lo que impacta, digamos, en la salud de los propios campesinos que están cultivando con eso, pues en términos de los gastos del agua como un insumo, pues tampoco es agua regalada, ¿no? O sea, en muchos casos pagan igual que un campesino con agua de mejor calidad, ¿no? Entonces, esa parte, ¿no? De los costos, digamos, económicos del agua residual, sobre todo, pues bueno, con mala calidad. Otra parte, ¿qué tanto han cambiado las restricciones sanitarias respecto al cultivo con aguas residuales? ¿Qué tanto realmente operan muchos de estos campesinos en condiciones de clandestinaje? Bueno, no de clandestinaje, sino pues, de que pues siguen cultivando alimentos que a lo mejor son de consumo directo y no granos o forraje. O sea, ¿qué tanto pues, se revierte, ¿no? Todo digamos, aguas contaminadas en los alimentos, ¿no? ¿Qué tanto hay por ahí de investigación sobre? Y la última, respecto a la política, ¿no? Del agua, o sea, algo señalaba un poquito más a esta parte de los famosos infiernos ambientales, ¿no? Donde esta zona se considera de los infiernos ambientales y que ahora pareciera que pues ya no se sigue, ¿no? Entonces, realmente, digamos, en política de agua y saneamiento, ¿ha habido algún cambio en la 4T, digamos, y particularmente cómo se expresa en casos concretos como el que aquí se señala? ¿Qué tanto ha cambiado o es más de lo mismo, nada más con otros nombres? Sería todo. Nada más. Sería todo, dice Pareja. Bueno, Adelante, Roberto. pues mira, de costos no tengo datos, la verdad no tocamos ese tema en este estudio, pero sí te puedo comentar algo que hicimos en el 2000, creo que Daniel también participó. La Conagua nos solicitó apoyo para la transferencia de estos dos distritos, el 3 y el 100, y otros más en el país, pero estos en particular, hasta la fecha no se ha logrado transferir los sistemas de riego a los usuarios. Y básicamente porque son pequeños agricultores minifundistas que a veces no tienen ni siquiera una hectárea, a veces manejan por áreas. Hay una gran cantidad de usuarios que tienen esas características. Ellos, recuerdo, manejan el discurso de que tenemos muy pocos recursos, no nos podemos hacer cargo de la infraestructura que implica la administración. Entonces, no sé el costo del agua, pero lo que sí sé es que el tipo o características de estos agricultores son minifundistas, muchos indígenas, y eso les da un característico un poco, como los consciente, no sé si, además por la presión política que también son bastante activos, han logrado un trato, no sé si decirle preferencial, pero por lo menos no han asumido la administración y los costos que conlleva la transferencia de distritos de riego. Eso por un lado. Sí existen restricciones sanitarias. Se supone que con agua les pide, y deberían ser vigilados, que con agua negra solo pueden cultivar un tipo de cultivo que no toque los productos, por ejemplo el maíz, la alfalfa. Pero es sabido, o es un secreto a voces, que ahí también se siembran productos que sí los toca el agua negra. No tengo documentado, pero entonces formalmente no deberían de producir cultivos que sean tocados por el agua, sino solo aquellos productos como el maíz, la alfalfa y otros este este tipo de cultivos, pero se comenta mucho que en los hechos sí se llegan a cultivar estos productos en la clandestinidad. Y en cuanto a qué tanto ha cambiado la política de agua, pues realmente este estudio también trasciende no te puedo responder esa llamada. Yo creo que habría que hacer algún trabajo más específico para indagar justamente cómo está cambiando el manejo del agua en esta región.
yo lo que veo, por ejemplo, en cuanto a la planta de tratamiento de Atotonilco, ahora la maneja, la responsabilidad es de la OCABAM, el organismo de Cuenca del Valle de México, pero la tiene concesionada una empresa española. Ellos nos mostraron en una visita que tuvimos que cumplen con toda la norma, el agua que sale de ahí cumple con todas las normas. Nos mostraron resultados de estudios sobre ¿cómo se llama? Materiales, desechos industriales de tipo químico que también según ellos cumplían. En fin, hay un manejo de información donde la normatividad se cumple. OCAM cumple con lanzar el agua que pasa por la planta de tratamiento con todas las normas cumplidas, pero casualmente en la visita que fuimos, no estaba pasando el agua, que estaban reparando la de no sé qué, el río Tula ya iba bastante cargado, no era una época de lluvia todavía, en fin, entonces pues eso es lo que vi, no podría dar más datos sobre el tema que comentó Patricia. Gracias, Roberto. ¿Algún otro comentario? ¿Alguien más que quiera participar? ¿No? Bueno, pues nada más un comentario final. Yo creo que en cuanto a política del agua en México para este gobierno, no es prioridad ni el agua ni el ambiente. Eso me queda muy claro a partir de varias experiencias y varios asuntos que se han visto relacionados con estos dos temas, ¿no? Este, Esa es opinión personal. Y bueno, pues les agradezco a todos que hayan estado el día de hoy en esta sesión, a Roberto y a Antonieta especialmente por las presentaciones que nos hicieron. Nos llevaron del sureste al centro de México. Y pues a todos le queda la invitación para la siguiente sesión de este seminario, el 29 de junio, miércoles, como siempre, a las 11 de la mañana, como siempre. Y aquí nos veremos. Y muchísimas gracias a todos por su participación y por haber estado en esta sesión. Gracias, Daniel, por la invitación. Gracias. Nos vemos. Hasta luego, que estén bien todos. Gracias, hasta luego. Chao.